6:35 de la mañana, estamos listos para nuestra primera entrevista de la semana. Recuerden mi cuenta en Twitter, la misma en Instagram, @EduRodríguezG. Por allí pueden plantear cualquier inquietud, cualquier planteamiento para nuestros invitados. Y tenemos ya con nosotros a David Paravicini, ingeniero especialista en políticas públicas energéticas, profesor universitario. David, es un gusto siempre tenerte por acá. Bienvenido. Gracias por la invitación. David, ¿qué balance podrías compartir en este momento, digamos, sobre la salud, el funcionamiento de la industria petrolera? Es algo vasto. No sé cómo quieres tú descomponer el asunto. Pero me gustaría tratar de contribuir con algunos pensamientos, algunas ideas que ayuden a las venezolanas y a los venezolanos a comprender el tema petrolero, digamos, y las dificultades que tenemos en Venezuela. Normalmente tienen la tendencia a ver su escenario, cierras la puerta, vamos a ver cómo tenemos la casa, qué es lo que está sucediendo. Normalmente pues inclusive pues a ver dónde están nuestras fallas, cosa que es correcta, pero es incompleto, sobre todo cuando se trata de petróleo, porque el petróleo quizás es el ejemplo mundial o el ejemplo más álgido, más vivo de lo que es el funcionamiento del capitalismo mundial. Porque es un mercado abierto, un mercado que no es puertas adentro en ninguna parte, es parte de la naturaleza misma del capitalismo, de esa ruptura por completo de cualquier norma, de cualquier regla, con el fin de que ese modo de producción sobre un bien como este tan esencial como es el petróleo del mundo se imponga sobre cualquier otra cosa, destruyendo y pasando por encima de cualquier tema, incluidas las nacionalidades, las particularidades, y por eso vemos pues que el tema álgido para quienes manejan o tienen el mayor control o pretenden mantener el monopolio y el control del mercado petrolero y de los precios petroleros, pensar que pues que Venezuela, cómo Venezuela puede actuar en ese sentido. Cuando este mercado está hoy pretendiendo tiene además una lucha interna, una contradicción interna con una discusión muy, muy fuerte que se está dando con el tema de las energías alternativas, de la transición que se llama hacia el uso de otras fuentes energéticas, que está cuestionando la propia existencia del mercado energético de hidrocarburos líquidos y gaseosos. Esa batalla que se están dando, que no es la primera vez tampoco que se dan, por supuesto está afectando a Venezuela de una manera muy importante. Eso no quiere decir, lo que creo es que decir que ver los problemas que tenemos en Venezuela no solamente es la tecnoburocracia o los temas nada más que si de corrupción o burocratismo. El tema ético. Problemas éticos, sino estamos viendo un problema grave estructural del mundo energético en su conjunto, que dentro del propio sistema capitalista busca fórmulas distintas de poder realizarse, para el capitalismo es obtener las máximas ganancias, que por más sencillo o simple que parezca, eso es la naturaleza de esto. Y es posible prever escenarios. Claro que bueno, es posible. para prepararnos, porque una cosa lleva a la no otra. Solamente ¿no? Es posible, sino que es indispensable poder hacerlo. Pero fíjate por dónde vamos, David, que a estas alturas el mismo gobierno reconoce que una industria vital como la petrolera ha sido mal manejada, pero no por impericia, sino, oye, por mala intención, por corrupción. La corrupción es un fenómeno colateral, no es el verdadero problema. El problema está es que PDVSA, desde hace mucho antes de estos problemas, comenzó a convertirse en una forma, en un tipo de gestión sobre un recurso como el petróleo tan importante para Venezuela, que no respondía a los intereses de los venezolanos. Y de ahí que sigue siendo todavía hoy, pues no bastó con que ganara el presidente Chávez, hubo un golpe de Estado, hubo un paro petrolero, hay toda una situación que podemos ver, o sea, pudiéramos tener la tendencia a ver qué es lo que pasa con el petróleo viendo nuestra propia vida. Pero esta vida que tenemos es solo el reflejo de lo que está pasando a nivel mundial con esto. Pero tal como tú decías,
como esa crisis que no es solamente nacional, que se muestra con esos hechos de corrupción, que se muestra con esa desinversión, con una falta como de orientación. Si hay alguien que tiene claro lo que está pasando en el mundo petrolero, son los propios trabajadores. Hay un amigo que, no sé si tendrás la oportunidad de entrevistarlo aquí, que es de Humberto Rojas. Es una encuesta a los trabajadores de distintas áreas de perforación, de transporte. Los trabajadores tienen la idea absolutamente clara de qué es lo que está pasando y qué es lo que hay que hacer. Pero la organización actualmente de producción petrolera no se corresponde o no tienes la correspondencia para incorporar esas opiniones, porque es el momento, este es el momento para tener una opción. El momento de estas crisis globales, donde Venezuela puede, nosotros los venezolanos podemos organizarnos de una manera de poder, uno, actuar sobre un mercado, que tiene altos precios de petróleo. Dos, hay mercado abierto, a pesar del debate sobre la declinación del uso de los hidrocarburos líquidos o los hidrocarburos en el mercado, hay mercado abierto. Tercero, hay condiciones subjetivas, es decir, hay unos trabajadores y trabajadoras en Venezuela que quieren producir. Hay infraestructura en Venezuela que quizás está en condiciones de que hay que hacer unas inversiones, pero en definitiva lo que digo que los problemas que hay no son unos problemas, sino problemas de tipo político, que le permite al país organizarse para superar un modelo de gestión que fracasó, que terminó su ciclo. ¿Cómo decir que fracasó? Es que la PDVSA, que se fundó en el año 1975, no tiene entrada hoy en el mundo petrolero global mundial, no solamente en el nacional. Ese es el reto que tenemos. Y es allí donde deberíamos hacer el esfuerzo. ¿Cuáles son las fuerzas productivas? ¿Cuáles son los actores que pudieran producir y romper el nudo gordiano, romper las amarras que impiden que nuestra industria petrolera, gasífera, petroquímica, refinadora, efectivamente pueda ser eficaz en su gestión, en su modelo, en modelo productivo? Mira que no te estoy hablando de capitalismo, de socialismo. Es más, te estoy hablando de producción capitalista. No estoy hablando de producción, o sea... Estás hablando de gerencia. Estoy hablando de gestión, modelo de gestión. Pero se están dando en ese camino, o hasta ahora eso es una utopía. ¿Se están dando? Eso es una ventaja, eso es una condición también de ahora, porque bueno, esa cosa que se repite tanto de lo que pudieran hacer está ya dado muestra. Tuvimos un ejemplo de esto en la refinería El Palito en el año 2020, cuando se fundó cuando el presidente Maduro formó los consejos presidenciales de trabajadores y trabajadoras, productivos de trabajadores y trabajadores en la industria petrolera, y le entregó la refinería del Palito, que estaba ya declarada para hacer chatarra, que eso no se podía producir, y estos trabajadores con una forma, creando como una especie de unidad especial de producción, donde integró la gobernación del estado Carabobo, una organización de los trabajadores que se organizaron en un fideicomiso con una representación del gobierno nacional a través de la comisión Ali Rodríguez Araque y la Fuerza Armada y las comunidades que estaban presentes en el sitio, lograron arrancar la refinería con 1/10 de los presupuestos que se habían estimado. Fueron capaces de poner la refinería que estaba en cero a ponerla en 40.000 barriles diarios en apenas 6 meses, 7 meses. Es una experiencia real que no solamente se ha dado allí, y no fue no algo que sucedió por casualidad, sino fue con una propuesta específica que se puso sobre el tapete. De manera que yo creo y reitero aquí que el problema es político. ¿Cómo nos organizamos? Las fuerzas capaces, transformadoras, lo que se llama en el lenguaje las fuerzas productivas, cómo nos organizamos para hacer eficaz el proceso productivo y además determinar quién lo conduce o quién lo orienta, porque también tenemos un análisis del que son nuestras propias estructuras, nuestra propia tradición de nuestra propia organización, como nuestro propio capitalismo, su tendencia a asumirse con la globalización, a asumirse como intereses de capitales extranjeros, tiene la tendencia a abandonar o a no tomar en cuenta sus propias fuerzas nacionales. Es decir,
poder dar resultados dentro de nuestras fronteras. Ahora, eso alguien diría que es imposible, puesto que el capitalismo no respeta fronteras de nada y se impone donde sea, pero hoy hay una confrontación entre un mundo unipolar y un mundo pluripolar, o multipolar, que ofrece opciones para que, por ejemplo, el acceso al crédito o el acceso a las inversiones, que es lo que alguien dice, no, el problema es que no hay inversiones, y si no cedes ante el Fondo Monetario Internacional y ante el Banco Mundial, y son 180.000 millones de dólares, o sea, una especie de vía sin salida, porque ¿quién va a meter 180.000 millones de dólares en Venezuela con las condiciones que hay ahorita? Pero sí hay, con procesos productivos, hay estructuras del capital internacional del mundo pluripolar que pudiera estar dispuesto o interesado en romper la inversión. Pero tenemos que tener nosotros, aquí en Venezuela, una propuesta de gestión que haga eficaz el proceso productivo. Esto podría llamarse, o dentro de lo que es la terminología, se llama ciencia de dirección. Es cómo se dirigen los procesos. Procesos que tienen que obedecer tanto al desarrollo de la fuerza productiva como a las políticas o a la orientación en general que se debe al país. Un país que quiere ser nacionalista, que quiere ser solidario, que quiere ser pluripolar, que quiere incorporarse al mundo energético, tiene que tener fórmulas de poder acceder a eso. Y ese acceso también es a través de las inversiones, que mientras esto no se rompa, no va a haber tampoco, por más brillante que sea la idea que tengas de gestión, necesita de la inversión. Es decir, es un problema de complejidad que hay que verlo, se está analizando, aquí hay instituciones, inclusive el CESDI, otras organizaciones que están haciendo investigación y propuestas sobre gestión y modelos de dirección de procesos productivos que logren el resultado que no se está dando, no solamente no se está dando en la industria petrolera, tenemos fallas importantes en materia de industrias básicas, en las empresas del Estado, el propio capitalismo nacional, nuestros propios industriales están, reinventándose todos los días para tratar de sacar pues también provecho tanto de sus inversiones como de las oportunidades que se presentan en los sistemas actuales. Entonces creo que tiene salida, es el momento, o sea, no es el momento. Alguien pudiera decir, son tan graves las situaciones que hay nacionales como las internacionales, que pareciera decir, bueno, que no tenemos salida, pero es al contrario también. Es el momento en que todo se está poniendo en cuestión en el mundo, que también le abre una oportunidad de opciones, pero tiene que ser opciones profundas y tiene que convocar a los factores, a los actores, a las fuerzas productivas nacionales, que son trabajadores, el capital mismo, el propio Estado a través de sus organizaciones, el territorio. Hay que hacer de la geografía, del espacio geográfico, una potencia y fuerza de producción también. El espacio geográfico entendido con sus recursos, con sus redes de conducción social, con su potencialidad de integradora del tejido social. Bueno, David, te agradezco mucho y en otra oportunidad continuaremos con estos temas. Un fuerte abrazo. Espero haber contribuido a responder la pregunta tan aparentemente sencilla que tú haces, pero es de verdad de gran complejidad. Claro, claro. Gracias por la invitación. A ti, gracias por venir. David Paravicini, ingeniero, especialista en políticas públicas, energéticas, profesor universitario. Sigan allí, regresaremos.